Gracias. Vamos a orar para que Dios dirija esta enseñanza del día de hoy, que creo que será muy apropiada a la season, a la época o a la temporada que estamos viviendo en el mes de diciembre. Cierren sus ojos. Dios, gracias por tu presencia. Oramos para que tu Espíritu Santo una vez más nos ilumine, Señor. Tú conoces a cada una de las personas que están aquí el día de hoy. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades más profundas. Tú conoces todo de nosotros, Señor, porque tú nos formaste. Y oramos para que tú nos des ánimo a través de la exposición de tu palabra. Queremos conocer, Señor, mejor de ti. Y para ello sabemos que tu Espíritu Santo nos tiene que iluminar para entender la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ahí está el título en la pantalla, de el nuevo pacto. Es una serie en realidad de enseñanzas o predicación, como ustedes le quieran llamar, pero una enseñanza tiene que haber predicación y en la predicación tiene que haber enseñanza también. Entonces es acerca del nuevo pacto. El lema, la visión del Ministerio de Plenitud de Vida es de que cada gente que viene aquí, cada persona, cada individuo, sea joven, señorita, adulto, hombre, mujer, ancianito, no importa, pero cada persona que viene aquí pueda llegar a experimentar la vida resucitada de Jesucristo, la vida abundante. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, es decir, una vida con significado, con propósito, una vida de satisfacción espiritual en esta tierra, lo cual mucha gente no lo tiene. Y precisamente como no lo tiene, porque solo Dios puede satisfacer esa necesidad, la gente empieza a tratar de llenar ese vacío y lo busca en los lugares equivocados. Mucha gente lo usa las drogas, la fama, la popularidad, el dinero, el alcohol, las cosas, las posesiones y tantas cosas, y nunca la encuentra. Entonces, si nuestra visión es de que cada individuo pueda experimentar la plenitud de vida, es decir, la verdadera vida cristiana, algo que es muy importante es entender la distinción o la gran diferencia que existe entre los dos pactos. En la Biblia, si ustedes tienen una Biblia, las Biblias se dividen en dos partes principales: el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo, o como se conoce aquí. Vamos a ver algo muy importante de cómo está dividida o estructurado lo que se conoce Nuevo Testamento. Uno necesita saber la distinción. Si uno no aprende a distinguir o saber cuál es la diferencia entre los dos pactos, realmente va a ser muy difícil en que experimentemos la vida resucitada de Cristo, porque es muy importante distinguir para cuando uno vaya a estudiar la Biblia o a leer la palabra de Dios, sepa a qué nos estamos refiriendo. ¿Es esto para mí o para quién más fue esto? Cuando hablamos de pacto, cuando la Biblia dice Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ahí le puse en la pantalla pacto, porque la palabra testamento puede significar, o sea, estas palabras son lo mismo, son sinónimos: pacto, testamento, alianza, etcétera. Esas cosas, un acuerdo, un convenio, eso es lo mismo. En algunas Biblias puede venir antigua alianza, nueva alianza, nuevo pacto, viejo pacto, antiguo convenio, etcétera, o acuerdo. Pero eso es muy importante que uno lo sepa. Y esta es una enseñanza bíblica que muchos creyentes no están muy claros, y por esa falta de claridad a veces se hace un enredo. Y déjenme decirle que no se tiene que sentir mal. Yo viví eso, o sea, yo ya sé porque ya pasé eso. No estaba claro en mi vida la distinción entre los dos pactos. Yo pensaba que estaba claro, pero no era así, y por eso no era raro pues el enredo en que yo me encontraba para tratar de experimentar la vida cristiana, la vida abundante. Ahora, las Escrituras enseñan que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto o de una nueva alianza. Y
bajo este nuevo pacto, todas las bendiciones que están escritas, uno las recibe. Algunas de ellas son vida eterna, santificación, nueva identidad, perdón de pecados, Rogelio, justificación, santificación. Es decir, son varias cosas que bajo el nuevo pacto el ser que acepta a Cristo Jesús recibe en un momento. Esa es la enseñanza del nuevo pacto. Pero un problema que he visto es de que a veces los creyentes queremos estudiar solamente una promesa, una de las virtudes que recibe uno bajo el nuevo pacto. Por ejemplo, si uno quiere aprender o saber qué dice la Biblia acerca de la doctrina o de la enseñanza de la justificación, lo que hacemos es vamos a la Biblia, muchas veces del principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando narraciones o enseñanzas que hablen de la justificación. No hay nada de malo en eso. El problema es cuando nos quedamos nada más con esa enseñanza y no sabemos dónde encaja en el cuadro grandote. Imagínense cuántos han tratado de... Bueno, todos conocemos creo lo que es un rompecabezas, ¿verdad? Un puzzle. ¿Cuántos conocen un rompecabezas? Bueno, está formado de varias piezas. De los niños pequeñitos hasta de 5 piezas empieza, 10 piezas, 20, 30, 1000 si tú quieres. ¿Han visto de 5000 piezas? Ok, 1000 piezas creo que ha sido lo más. Que cuando uno agarra una pieza, vean, en la cobertura, en la caja, está el cuadro grande. Y uno lo puede ver. Entonces cuando agarras una pieza pequeña y ves el cuadro grande, más o menos tienes una idea de dónde encaja. Pero han tratado ustedes de armar un rompecabezas sin que sepan qué es lo que quieren armar, sin que sepan el cuadro grande. Es prácticamente imposible, porque ustedes ven la pieza y dicen, bueno, esta pieza tiene como un dedo ahí, rojo, azul y atrás negro. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo van a poder decir esta pieza va aquí y esta va acá si no tienen el cuadro grande? Eso es lo que muchas veces sucede cuando los creyentes tratamos de simplemente estudiar una doctrina y no sabemos cómo encaja ahora en el cuadro grande. Y nos hacemos la vida muy difícil muchas veces. Cuando queremos armar el rompecabezas ya no sabemos. Entonces vean, si estamos bajo el nuevo pacto, todas esas cosas que ven en su pantalla y más, uno ya las posee. El nuevo pacto es, estás en Cristo Jesús, entonces todas estas bendiciones, todas estas promesas, todas estas virtudes ya son tuyas. Uno no la va recibiendo, ahora recibo esto, después voy a recibir esto y eventualmente voy a estar recibiendo mi santificación. No, todo se recibe de un jalón, podríamos decir. Y algo muy importante es entender a dónde se divide la historia de la humanidad, pero desde la perspectiva de Dios. Escuchen, quiero hacer esta declaración. La cruz es la línea divisora de la historia de la humanidad, Rogelio, ¿cierto? La cruz es la línea divisora de la historia de la humanidad. Desde la perspectiva humana, ¿no? Vete para atrás, creo, Rogelio, please. La perspectiva, ¿no hay otro atrás? Ok, vean esa gráfica. Desde la perspectiva del mundo, pongan atención. Ahora, lo de abajo que dice línea del tiempo, yo sé que yo lo saqué del internet, hermano, pero dice prehistoria y la historia. Ignoren eso porque eso no es real. No hay tal cosa como prehistoria y la edad de la historia. Eso viene de la teoría de la evolución, que habla de que hubo una era prehistórica. Nada de eso. Todo es historia. Desde Génesis, capítulo 1, ahí empezó la historia. No hubo tal cosa de prehistoria y ahorita estamos en la historia, ¿no, hermanos? Pero de todas maneras no pude encontrar otro mejor. Pero la idea es esa, miren, de que hay una línea del tiempo. Y la humanidad, esto es desde la perspectiva de la gente, del mundo, ¿ok?
La humanidad tomó el nacimiento de Jesucristo como un marco de referencia para contar los años en la línea del tiempo con referencia a la historia universal. Si ustedes ponen atención, el mundo tomó ¿qué evento? El nacimiento de Cristo. ¿Se dan cuenta la línea roja a donde apunta? Acá abajo dice nace Jesucristo. Y ahí le pusieron el año cero. En realidad no existe año cero. Es imposible que exista el año cero, porque si pasó un segundo, ya es el año 1. Acuérdense que pasando un segundo y entonces tuvo el año 1 y después el año 2, etc. Pero la gente usa el nacimiento de Jesucristo como un marco de referencia. Entonces vean, como está ahí, entonces la humanidad dice antes de Cristo. Ahí están las siglas AC. Es correcto cuando nosotros escribimos el año 2012. DC. AC era para antes de Cristo Jesús. En inglés se escribe BC, que quiere decir before Christ, antes de Cristo Jesús. Y después del nacimiento, pongan en su mente el nacimiento desde la perspectiva humana. Después del nacimiento se dice después de Cristo. Nosotros escribimos el año 2012 DC. ¿Por qué? Porque estamos después de Cristo. En inglés las siglas son AD, que viene del latín, hermanos. AD quiere decir Anno Domini, año del dominio, y ellos lo interpretaban como el año del Señor, the year of the Lord. Año del dominio es el dominio del Señor, y eso viene del siglo en latín. Por eso es correcto el día de hoy escribir el año y después nosotros escribimos en español DC o AD, Anno Domini, que quiere decir el año del Señor. Estas siglas lo empezaron a usar más o menos en el año 525, lo empezaron a tratar de implementar en el año 525 de nuestra era, es decir, DC, pero más o menos en el año 800 fue que fue aceptado ampliamente en todo el mundo. Hablar de Anno Domini, el año del Señor, Anno Domini, y decía Nostri Christi a Jesu Christi, el año del dominio de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la frase completa. Y el día de hoy estamos nosotros viviendo en el año del Señor, después de Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, los años antes del nacimiento de Cristo Jesús iban en orden descendente. Ahorita, ¿cómo van los años después del nacimiento de Cristo? Para arriba. Por eso ya pasaron 2012 años desde que nació Cristo aquí en este planeta Tierra, en el mundo. Pero antes del nacimiento, si ustedes escriben el año 700 antes de Cristo, y después viene bajando el año 600 antes de Cristo, de nacimiento, año 500 antes de Cristo, año 300, año 50 antes de Cristo, es decir, antes del nacimiento, perdón, no quiero hacer la cruz porque eso es lo que voy a decir, antes del nacimiento del pesebre de Cristo Jesús, los años van para abajo, y después del nacimiento, el día de hoy, van para arriba, van ascendentes. ¿Hay algo de malo? No hay nada de malo. De hecho, es interesante de que se tomó al personaje Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, para partir la historia de la humanidad. Y es interesante también cuando yo hago esa pregunta a mucha gente, le digo, ¿saben por qué estamos en el año 2012? ¿Después de qué? ¿O a partir de qué? La gente, hermano, muchos se queda en blanca la mente y dicen, pues nunca lo había pensado. ¿A partir de qué? No es a partir de que el simio se convirtió en ser humano, ni tampoco a partir de que Dios empezó a hacer a Adán y Eva. Tiene que haber un evento. Bueno, el evento, para los que no sabían, es el nacimiento de Cristo Jesús. Es impresionante porque siempre ha habido grandes personajes en la historia. ¿Y por qué la humanidad tomó al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para que se empezaran a contar los años una vez más? Había un gran personaje en ese tiempo, antes de Cristo Jesús, era Augusto, Octavio Augusto, que él fue el fundador del Imperio Romano.
¿Qué personaje, hermano, tuvo una gran influencia en la historia? Sin embargo, la humanidad acogió el nacimiento de Jesucristo para empezar a contar los años. Y a partir de ahí, entonces ya se tomó como punto de referencia. En el año 15, en el año 20, en el año 50, en el año 200, después de Cristo Jesús. Esa es la perspectiva humana. Ahora vean la perspectiva de Dios, para que comprendamos la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. Pongan atención, ¿cuál es la diferencia ahí? Desde la perspectiva de Dios, vean la humanidad, hablando ya espiritualmente, cómo Dios ve a la humanidad, qué punto de referencia ve Dios para hablar del antes y después. No habla del nacimiento, sino de ¿qué? De la muerte, o se puede decir de la cruz de Cristo Jesús. Desde la perspectiva de Dios, el antiguo pacto y el nuevo pacto no se diferencian o no se separan por el nacimiento o el pesebre. Se separan por la muerte, por la cruz. Y la cruz, al hablar de la cruz, hablamos de la muerte y resurrección, todo como un todo, pero se dice por la cruz de Cristo Jesús. Y existe una gran diferencia. ¿Por qué? Porque vean, vamos a ver un pasaje de la Biblia. Es necesaria, ahorita vamos a hacer referencia otra vez a esto, pero es necesaria la muerte del testador. ¿Qué es un testador? El que hace un testamento. ¿Ok? Un testador o el testador, no sé cómo llamarlo de otra manera, es una persona que hace un testamento. Y esa palabra testamento creo todos nosotros la conocemos, ¿cierto? Testamento es lo que el papá o la mamá hace, que ya están ancianitos, o antes también, por si sucede antes de la partida, hacen un testamento y ya le delegan a cada hijo o hija: este carro viejo va a quedar para fulano de tal, la casa se le queda a quién sabe quién, y el dinero a ninguno de mis hijos porque me trataron mal. Entonces, esa es la idea de un testamento. Ahora, para que entre en vigencia un testamento, ¿qué necesita suceder por ley? Muerte. El que hizo el testamento, el testador, tiene que morir, tiene que presentarse prueba de que ya está muerto. Ahora sí viene el abogado, ok, vamos a repartir la herencia. Si no sucede muerte del testador, el testamento no entra en vigencia. Miren lo que dice Hebreos 9, 16 y 17, palabra del Señor. ¿Qué cosa dice? Dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga, ¿qué cosa? Muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se ratifica, se empieza a tomar, se hace vigente o se confirma con la muerte, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces vean, la palabra de Dios es muy clara en este respecto. Cuando existe un testamento es necesario que haya muerte del testador. Si no ha muerto el testador, el testamento no entra en vigencia. Podemos decir entonces, vean, con seguridad, basado en la palabra de Dios, de que el nuevo pacto o testamento fue confirmado ¿cuándo? ¿O en qué evento de la vida de Cristo? ¿Cuando nació o cuando murió? ¿Cuándo murió? No, cuando nació. Fue confirmado, entró en vigencia con la muerte de Cristo Jesús. Entonces, si pueden el otro slide, Rogelio, vean ahí, hermanos. Eso es de suma importancia para que nosotros, al ir a la Biblia, entendamos lo que estamos leyendo. Antes de la cruz, antiguo pacto. Después de la cruz, nuevo pacto, nuevo testamento. Entonces vean, el Nuevo Testamento inicia con la cruz de Cristo, no con el pesebre, con la muerte. Si es así, sabemos entonces que las enseñanzas de la Biblia que tenemos después de la muerte y resurrección son ¿qué? Nuevo pacto. Entonces, antes
de la muerte y resurrección, ¿qué cosas serían entonces? Antiguo Testamento, hermanos. Pongan atención. No tengan Antiguo Testamento, porque el testamento inicia con la muerte del testador. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Cuando Cristo murió, no cuando Cristo nació. Dejemos al mundo y claro, tenemos que seguir la perspectiva del mundo en lo que respecta a afirmar el año en que vivimos, 2012 años después del nacimiento de Cristo. Pero cuando hablamos de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, tenemos que entender de que el marco de referencia delante de Dios es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean, Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron narraciones que se llaman los evangelios. Si tienen su Biblia, vayan más o menos a la mitad de la Biblia. Si tienen su Biblia, bueno, un poquito más a la derecha, a su lado derecho de la Biblia, ustedes verán que está dividida la Biblia. Y al principio acá dice el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Pero después empieza el Nuevo Testamento. Ahora, el primer evangelista, o el primer discípulo, apóstol que anduvo con Cristo y escribió el Evangelio, se llamó Mateo. Después está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cierto, Elsa? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así nos aprendemos los primeros 4 de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan parecen resaltar mucho, hablan de los eventos que sucedieron en la vida de Cristo. ¿Cuándo? Antes de su muerte. Entonces, vean ahí en la pantalla. Desde que nació hasta los, ¿por qué puse 30 años? No, son 33 años, desde que nació hasta que Cristo murió. Fue antes de la cruz, obviamente, porque nació y empezó a ministrar todas esas enseñanzas que Cristo dijo. Todas esas declaraciones, la mayoría más bien, por lo que vamos a ver ahora, fueron hechas antes de que iniciara el Nuevo Testamento. Ahora, cuando ustedes vienen al Evangelio de Juan, ustedes van a notar una gran diferencia. Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como evangelios sinópticos o sinópticos. ¿Saben por qué? Porque generalmente narran las mismas historias. Un evento que vio Mateo, también lo vio Marcos y Lucas lo investigó. Mateo lo escribió así como lo vio, Marcos lo investigó así como lo vio. ¿Entienden? Lucas lo investigó. ¿Cómo investigó Lucas? Con gente que todavía vivía y que había andado y visto las cosas que Cristo había hecho. Son sinópticos y hablan mucho del Antiguo Pacto. Pero cuando ustedes leen el Evangelio de San Juan, hay un sabor diferente, hermanos y hermanas. Empieza, vean que San Juan, en el principio era el Verbo, o sea, Cristo Jesús. Y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y así empieza, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz del mundo, etc. Entonces, el sabor, hermano, cuando uno lee el Evangelio de San Juan, es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, algunos comentaristas, cuando hablan del Evangelio de San Juan, dicen que es el Evangelio para los evangélicos. Porque ahí Cristo hace esas 7 declaraciones, hermano. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben que ahí Cristo está hablando, dando destellos de la gracia que venía? Pero no había iniciado, acuérdense, porque tenía que morir para que iniciara el nuevo pacto, pacto de la gracia. Entonces, ¿dónde comienza el nuevo pacto en la Biblia? A partir de la muerte. Si vamos para atrás, Rogelio, pero yo lo creo en el de atrás. Vean, las cartas, atrás, Rogelio, el otro, las cartas que escribieron
Pablo, Pedro, más para atrás, Rogelio, please. No, perdón, más para adelante, sorry. Para atrás era cuando le había acabado de cambiar para atrás, pero... Ok, ahí me dijo. Pablo escribió después de la cruz, ¿ok? Pedro, el apóstol Pedro, después de la cruz, escribieron lo que tenemos en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. San Juan, que anduvo con Cristo Jesús, el autor del libro de Hebreos, también se escribió después de la cruz. Santiago, hermano de Jesucristo, escribió después de la cruz. Judas, escribieron todos después de la cruz, no antes de la cruz, porque no podían escribir cosas del nuevo pacto, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, todos los creyentes hacemos bien en ir a los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, del autor Hebreos, si queremos comprender la esencia del mensaje de la gracia de Dios. No vayamos al Antiguo Testamento. Vemos gracia de Dios en el Antiguo Testamento completamente. Pero la gracia, el mensaje en su plenitud, hermanos, la vamos a comprender cuando leemos estas epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, etc. Entonces, es un error recurrir a las enseñanzas de Cristo que se encuentran antes de la cruz. Como vamos a ver más adelante, estas enseñanzas son enseñanzas bajo la ley del antiguo pacto. Y es importante notar eso. Ahora, si ustedes tienen su Biblia y están siguiendo, hermanos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se conoce como los Evangelios, ¿qué libro está en su Biblia? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después sigue ¿qué? Hechos. El libro de los Hechos. Ahora, debemos o deberíamos los creyentes ir al libro de los Hechos para sacar y encontrar doctrina para nosotros y implementarla y creerla y tratar de vivir eso. Tenemos que tener cuidado. El libro de los Hechos es un libro de historia, hermanos. Y es un libro transitorio, transitivo. Es decir, en el libro de los Hechos, ¿saben lo que vemos? Las cosas que sucedieron y los conflictos que vivieron los primeros cristianos. Entonces, el libro de los Hechos narra la historia de qué sucedió después de que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo. ¿Qué pasaba? Ahora, ¿cómo iban a saber los cristianos cómo vivir la gracia de Dios si no había nada escrito? No podían, hermanos. No había nada escrito más que el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de los Hechos se narra como una lucha. No estaba todavía... En el libro de los Hechos narra las experiencias y conflictos que vivieron los creyentes en relación al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aún no se clarificaba bien lo que los creyentes bajo este nuevo pacto de gracia, iban a vivir o iban a creer o iban a desear en su vida. Todavía no estaba claro. Lo único que hizo el apóstol Lucas, Lucas fue un gran historiador, un investigador, empezó a escribir, empezó a entrevistar personas que vivieron con Cristo Jesús y simplemente Lucas narró todo lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, en esa etapa, hermanos, había una transición o un cambio. ¿Qué cosa? Estaba el antiguo pacto quedando atrás y iba a dar inicio el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Pero no sucedió ¡pum!, de la noche a la mañana nada más. ¿Entienden? Eso no pasó. Es decir, no podemos aún nosotros decir, a partir de este versículo de la Biblia, todo para acá es nuevo pacto. No se puede. O a partir de esto no podemos, hermanos, en la Biblia, ya cuando vamos a escribir. Sabemos que cuando Cristo murió dio inicio. Pero ahora, ¿dónde está la doctrina? Tenemos que tener cuidado cuando vamos a eso. Simplemente, después de la cruz, excluyendo el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos hay doctrina y hay errores que estaban cometiendo los primeros cristianos. Y por eso entonces el apóstol Pablo empezó a escribir cartas, porque no sabían qué hacer. Ya era el nuevo pacto, porque ya Cristo había muerto y resucitado y ido al cielo. Sin embargo, había unos que decían, hay que seguir guardando la ley de Moisés. Y ya en este lado, entonces empezaron a escribir cartas, epístolas,
Pablo, el autor de Hebreos, toda esa gente, ¿con qué propósito? Para clarificar cuál es la doctrina y las bendiciones y las promesas y las virtudes de este nuevo pacto. De manera que, hermanos y hermanas, cuando ustedes van a Corintios, después de Hechos, que sigue, después del libro de los Hechos, ¿tienen su Biblia? Romanos, ok, cuando quieren la esencia del Evangelio, con toda seguridad van a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todo lo que sigue, no hay manera de errar. Esto es para nosotros. Esto es nuevo pacto, la esencia del nuevo pacto. Pero acuérdense que lo que marca la diferencia es la cruz. Juan 16, 12 al 13, el pasaje dice, Jesucristo, esto lo dijo Cristo antes de morir. Miren lo que ya le estaba diciendo a sus discípulos. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden sobrellevar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere el Espíritu Santo, y les hará saber todas las cosas o las cosas que habrán de venir. Entonces pongan atención a eso. Los apóstoles tuvieron que esperar que sucediera la muerte de Cristo para poder recibir la enseñanza o las enseñanzas acerca del pacto de gracia. Si Jesucristo se ponía a enseñar, hermanos, escuchen, todo lo que está en las epístolas después de su muerte y su cruz, y la cruz, si Cristo les hubiera enseñado estas cosas a sus discípulos antes de que Él muriera, ¿qué dice Cristo? Ahora no lo pueden sobrellevar. No hubieran entendido eso, hermanos. Número uno, porque Cristo dice, tienen que recibir el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, dice, entonces los va a guiar. Después, porque el Espíritu Santo, si ustedes recuerdan, lo que han estudiado la Biblia, vino y bautizó a todos los creyentes después de que Cristo se fue al cielo, después de la cruz. En el día, se le conoce el día de Pentecostés. Y quieren saber más la historia, vayan a su Biblia, a Hechos capítulo 2. Ahí está el evento, cuando aquí Cristo antes de morir dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad y les va a hacer saber las cosas que han de venir. Bueno, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2. En el día de la fiesta de Pentecostés, fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora sí, Dios les empezó a revelar a ellos las enseñanzas de la doctrina, hermanos, de la gracia del Señor. Cristo les aseguró que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a entender. Entonces, ¿qué cosa hicieron cuando recibieron esa enseñanza? Empezaron ¿a qué? A escribir los personajes que acabo de mencionar. Vean, Juan 14, 25 y 26. Dice Cristo también, les he dicho estas cosas estando con ustedes. Pero el Consolador, una vez más, el Espíritu Santo, que todavía no llegaba, no lo bautizaba porque tenía que morir Cristo. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿De qué cosas? ¿Del antiguo pacto o del nuevo pacto? Las que iban a venir del nuevo pacto. No les iba a enseñar el Espíritu Santo las cosas del viejo pacto, porque ya está todo escrito, hermanos. Ya estaba todo ahí en el Antiguo Testamento. Ahora tenía el Espíritu Santo que enseñarles las cosas que tienen que ver del mensaje de la gracia de Dios, el nuevo pacto que Cristo vino a iniciar. Y dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Antes de la cruz, ellos oían y oían y oían y pasaron los años, porque recuerden que Cristo murió a los 33 años, pero empezó su ministerio a los 30 años. O sea, su ministerio, hermanos, empezó cuando entró a Jerusalén, que decían, bendito el que viene en nombre del Señor. Él se declaró ser el Mesías. 3 años de ministerio. 3 años fue cuando enseñó, hizo milagros y grandes proezas. 3 años, y murió más o menos a los 33 años.
Pero pasó un tiempo. Para que empezaran a escribir los apóstoles esas cartas, pasaron algunos años. Entonces Cristo les dice, el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y cuando venimos a las epístolas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, etc., vemos de una manera preciosa cómo los mismos apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, hacen referencia a lo que Cristo anduvo diciendo y haciendo. Pero ahora ya se le está recordando el Espíritu Santo para que escribieran y no inventaran nada. Acuérdense que Dios dio a los escritores de la Biblia para que escribieran exactamente lo que sucedió y exactamente de la manera que Dios quería que lo escribieran. Juan 1:17 dice que la ley, ¿por medio de quién fue dada? Por medio de Moisés, Antiguo Testamento. Y vean el contraste, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces podemos ver que en este caso especial, en esencia, vean, las enseñanzas del nuevo pacto que Cristo nos dejó fueron escritas después de que Cristo murió y resucitó. Escuchen bien, hermano. Humanamente, si yo quiero dejar un pacto, un testamento, ¿qué hago estando vivo? Lo narro, ¿cómo se dice? Lo redacto, ok, gracias. Redacto mi testamento, ok. Ahora, ahí está ese testamento, ya está todo escrito. Cuando yo muero, eso que está escrito entonces entra en vigencia y el abogado y los jueces se encargan de delegarlo. Pero ¿qué cosa vemos aquí? Vemos de que Cristo murió. ¿Por qué? Porque antes Él vino a cumplir la ley. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Murió, resucitó y entonces empezó a escribir ¿qué? Los puntos o declaraciones, las promesas acerca del nuevo pacto que había Él iniciado. Todo se escribió después. Y ahí lo tenemos, hermanos. Entonces, pongan atención que esa es una diferencia entre un testamento terrenal, que no cambia y se queda así. Pero aquí no, aquí cambió. Aquí vino Cristo a cumplir toda la ley y los profetas, la cumplió la ley. Y entonces acá dio inicio a algo totalmente nuevo y el Espíritu Santo les recordó y les dio para que escribieran exactamente lo que Dios quería que supiéramos acerca del nuevo pacto. Ok, y hasta aquí, espero que no estén hechos bolas, pero es sumamente importante. Cuando entendí, hermanos y hermanas, esta verdad, parece que me hubieran vuelto a escribir la Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay una precaución. ¿Te sigues al siguiente slide, Rogelio? Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Miren, hermanos. Al estudiar la gracia del nuevo pacto debemos tener cuidado cuando abrimos la Biblia para no confundirnos debido a la manera en que nuestra Biblia está estructurada el día de hoy, la manera en que nos los ordenaron. Eso ha causado confusión en algunos creyentes, en muchos creyentes, y por eso se rascan la cabeza porque no saben distinguir, bueno, ¿es esto para mí o no es para mí? Entonces, vean, la manera en que nuestra Biblia está estructurada el día de hoy es de que nos hicieron la primera parte, ¿cómo se llama? Antiguo Testamento, y la nueva parte o la segunda parte, ¿cómo le pusieron? Desde la primera hojita, Nuevo Testamento. Si tienen su Biblia, si no, hablan cualquier Biblia de las que están ahí en las bancas, y ustedes se darán cuenta de que después del profeta Malaquías, los que nos ordenaron la Biblia le pusieron esta hojita. Esto no es inspiración de Dios. Esto Dios no lo inspiró para que lo pusieran aquí. Esto es humano, hermano. Pero nos pusieron el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, los que recopilaron esa Biblia. Ahora, gracias a ellos, nos ha facilitado grandemente el estudio de la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías, hermanos? ¿Cuántos capítulos tiene Isaías?
nada más vean su Biblia, ¿cierto? 66 capítulos. Un capítulo es el número más grande de un libro. Los números más pequeñitos se llaman versículos. Ahora, en el texto hebreo no tiene ni capítulos ni versículos. Nada más está escrito de todo en hebreo desde el principio del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías. Imagínense leer algo así sin divisiones de capítulos ni de versículos. ¿Cómo vamos a decirle, por ejemplo, hermanos, abran su Biblia donde dice? Entonces iban a empezar desde el principio, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Era un trabajo muy tedioso. Pero entonces, los que nos ordenaron la Biblia hicieron un excelente trabajo, gracias a Dios, en ordenárnoslas, dividirnoslas, hermanos, separárnoslas con capítulos y versículos, y nosotros nos beneficiamos de ese trabajo arduo que hicieron. También separaron, vean, entonces los registros del Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías y los registros que fueron escritos después de que Cristo Jesús murió y resucitó. Y ahí es donde aquí necesitamos poner atención, porque nos podemos confundir. ¿Qué hacemos nosotros entonces, hermanos? Y esto yo lo viví, les digo, sé lo que les digo porque yo ya lo viví. Entonces agarrábamos esto, vean, yo me iba con la finta, no fue mala intención, pero entonces el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía yo? El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, y empezó Cristo, hermano, a hacer declaraciones, Mateo 5, el sermón del monte, todo eso. Y como estaba después de esta hojita que dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, yo decía, es para nosotros, eso es Nuevo Testamento, es para mí, debo de creerlo, debo de aceptarlo y debo de tratar de vivir eso. Pero ¿es Nuevo Testamento? ¿Basado en lo que hemos visto? ¿Cuándo empezó el Nuevo Testamento? Con la muerte de Cristo, no con el nacimiento. Y aquí Mateo capítulo 1 versículo 18 dice, el nacimiento de Cristo fue así. Y ya cuando empezó el ministerio ya tenía más o menos 30 años, pero era antes de su muerte, antes de la cruz, antes de la cruz, antes de la cruz. Todo eso, hermanos, vino a confirmar la ley, vino a vivir la ley, vino a cumplir la ley antes de la cruz. Y después Mateo en los últimos capítulos empieza a narrar de qué, de la pasión. Cristo va a morir, y Cristo murió y después resucitó. Y Mateo capítulo 28 dice, a toda potestad les daba, cuando Cristo se va al cielo, murió, 3 días muerto y resucitó el tercer día, estuvo 40 días aquí en la tierra, anduvo apareciéndose a la gente, a los discípulos. A los 40 días, entonces fue llevado a la diestra de Dios Padre, 40 días después de la cruz. A partir de ahí, entonces empieza, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermanos, el nuevo pacto. Todo lo que está escrito antes de la cruz debemos de entender y tener cuidado, porque eso era lo que sucedió muchas veces conmigo, y eso es lo que veo muchos cristianos, y se rascan la cabeza y después no saben cómo encajar. Y ahí está la pregunta, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Bueno, depende de cómo estés entendiendo eso, depende. Entonces, una pregunta que podemos hacer es, ¿está esta enseñanza que estoy leyendo antes de la cruz o después de la cruz? Eso nos va a ayudar mucho a determinar si es nuevo pacto o puede ser parte del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Cristo nació y ministró bajo el pacto de ley. Jesucristo ministró bajo el pacto de ley. Vean lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿y qué más? Nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué propósito? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
Hermanos y hermanas, desde la eternidad pasada, Dios tenía un plan. Desde antes que formara el mundo, desde antes que formara a Adán y a Eva, ¿vieron la preciosa narración que vimos del día 4 de la creación? Antes de eso, en la eternidad pasada, Dios tenía un plan para redimir a la humanidad que ya sabía que iba a convertirse en pecadores. Esto sucedió en la mente de Dios mucho tiempo antes de que Dios hiciera el universo, hermano. Pongamos atención. Dios es un ser eterno y Dios no está sujeto a la dimensión del tiempo. Vean lo que dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, no piensen que Dios estaba espere a que... No, ¿saben por qué? Porque Dios no está sujeto a la dimensión del tiempo. Nosotros estamos sujetos a la dimensión del tiempo. Nosotros tenemos que esperar a que sucedan las cosas. Año 1, de 3 años, ya tiene 5 añitos el niño, ya tiene 15 añitos, ya tiene 20. Tenemos que esperar. Pero Dios está fuera del tiempo. En realidad, Dios no tuvo que esperar nada. Nosotros aquí abajo sí teníamos que esperar a que transcurriera el tiempo. Dios no esperó nada. Dios creó la dimensión del tiempo en el momento en que inició, ¿qué cosa? ¿Cuándo empezó el tiempo a correr? En la creación, hermanos. Cuando Dios dijo, haga esto y suceda, hermanos, esos primeros libros de Génesis dan origen al tiempo. A partir de cuando Dios creó el universo, empezó a correr la historia de la creación de Dios. Es decir, empezó el tic-tac del reloj. Para nosotros, obviamente, comenzó a marcar la historia del ser humano desde la creación de Dios. Ahora, Dios, como les digo, no tenía que estar espere. Nosotros acabamos. Génesis 3:15, hay un pasaje. Génesis 3:15 dice, cuando Adán pecó, hermanos, y Adán y Eva, ustedes saben que Eva comió del fruto prohibido, le dio a su esposo, entonces vino Dios a confrontarlos y le preguntó al hombre, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué has hecho? ¿Comiste de lo que te dije que no comieras? Pues la mujer que tú me diste. Ustedes saben la historia, hermanos, la hemos dicho aquí muchas veces. Pero entonces Dios empezó a hacer declaraciones acerca de la consecuencia del pecado. Y en Génesis 3:15, entre otras cosas, cuando se dirigió a la serpiente, Dios le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. La serpiente simboliza a Satanás. La simiente de Satanás son los demonios, y la simiente suya, que es Cristo Jesús. Cuando habla de la mujer, hermanos, por medio de una doncella, de una virgen, iba a venir a nacer nuestro Señor Jesucristo. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. La simiente de la serpiente son los demonios junto con el demonio. Y dice Dios desde Génesis capítulo 3, es decir, la simiente de la mujer te va a herir a ti, Satanás, en la cabeza. Y cuando habla de herida de cabeza, ¿qué cosa está hablando? ¿De que te va a dejar medio muerto? ¿O te va a matar? Bueno, hermanos, en la Biblia es herida en la cabeza, es una herida mortal. Jesucristo, la simiente de la mujer, dice a la serpiente, te va a herir en la cabeza. Y tú solamente le vas a herir en el talón, en el tobillo. Es decir, la experiencia que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3. A partir de Génesis 3, unos comentaristas le llaman la línea de la sangre. ¿Qué es la línea de la sangre, hermano? Ahí está la promesa de la venida de Cristo Jesús. Y desde ese tiempo se puede trazar una línea de la genealogía del nacimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, desde ese momento podríamos trazar desde Génesis 3:15, hermano, una línea de cada personaje que forma parte del árbol genealógico de Cristo Jesús. Y hay unos, el Evangelio, Mateo, abran su Biblia en Mateo, hermano. Primer capítulo, Mateo. ¿Qué es lo primero que tenemos en Mateo?
genealogía, es decir, la línea de la sangre. Miren, hermanos, dice, libro de la genealogía, o del árbol genealógico de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza, Abraham engendró, entonces empieza, hermano, a narrar, hasta que llega al versículo 16, y Jacob engendró a, versículo 16, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vayan a Lucas capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 3. Otra genealogía en el versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Están siguiendo, hermano? Esto es importante, ¿ok? Porque a partir de aquí nos vamos a arrancar a hablar acerca del nuevo pacto. Pero esto es básico, esto es esencial. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años? Dice, era como de 30 años. Hijo, según se creía, ¿de quién? José, hijo de Elí, y Elí era hijo de Matat, y el Matat hijo de Leví. Y ahí se va una vez más la línea, hermano, para atrás, para que vean de dónde vino Jesucristo. Pero vean el versículo 37, Lucas 3:37. Después le dice de Lamec, hijo de Matusalén hijo de Enoc hijo de Jared hijo de Mahalalel, y Mahalalel hijo de Cainán hijo de Enos hijo de Set hijo de Adán hijo de Dios. ¿Se dan cuenta la línea, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces vean, la humanidad acá abajo, dentro de la dimensión del tiempo, tuvo que esperar a que el tiempo transcurriera en el reloj de Dios para recibir el Mesías, el Salvador del mundo. Y el apóstol Pablo dice que cuando vino en el cumplimiento del tiempo, acuérdense, humanamente Dios envió a su Hijo al mundo. Esto es precisamente lo que todos nosotros los creyentes celebramos. ¿Cuándo? En Navidad. En Navidad